Bien, agradecemos a la hermana Sonia por esta hermosa y muy interesante explicación de nuestra personalidad y de lo que nos depara el futuro a nosotros, como hijos de Dios, que debemos transformarnos en ese superhombre del cual hemos hablado y del que nos muestra Pietro Ubaldi. A continuación, David Perches, del Instituto Pietro Ubaldi de Venezuela, nos hablará del ser de luz y tierra. David Perches es licenciado en Artes Plásticas en las menciones de Educación y Museología, profesor universitario con estudios universitarios en la interpretación de los sueños desde el vértice del psicoanálisis grupal del niño y del adolescente y organizaciones inteligentes. Escultor, donde se destaca la construcción del monumento a la Chinita, Virgen del Rosario, conjunto escultórico Paseo Ciencias y homenaje a Rafael Urdaneta. Se ha desempeñado en distintos cargos directivos y administrativos en el ámbito público y privado y es miembro del Instituto Pietro Ubaldi de Venezuela. Damos la bienvenida a David también para que nos hable de ese ser de luz y tierra. Buenos días. Bueno, bienvenidos. Inicialmente le doy gracias a Dios por esta oportunidad y por supuesto tengo que mencionar a mis maestros. El maestro Ubaldi inicialmente por dar la medida y permitir el desarrollo de toda su obra que nos da explicación a muchísimas cosas. Al señor Ramón Álvarez, quien me enfiló por el estudio de la obra del maestro Ubaldi y el mundo de las cosas espirituales, a Francisca Urdaneta, mi segunda maestra, en el mundo de las cosas psíquicas, y a un gran amigo, Henry Morales, pastor, que me ha ayudado mucho en todo lo que tiene que ver con el proceso de la revelación. Y eso tiene un sentido. Inicialmente, yo programé una charla tipo taller, un poquito interactiva, de hecho hay un micrófono por allá para las preguntas al final, donde vamos a ir guardando memoria de lo que vamos exponiendo para desarrollar, digamos, los diferentes criterios. Vamos a trabajar de forma muy rápida, pues los temas son extensos, y yo estaba un poco preocupado por la escasez de láminas, ¿no? Pero ya veo que Sonia hizo láminas para los dos, porque ella comentaba que las ponencias se ensamblan y pareciera ser una sola. Ok, tenemos un contenido. Ese contenido va a tratar de las posiciones y estados mentales base de la personalidad, las etapas del desarrollo humano, interacción humana, dimensiones generales de la vida humana, evolución, dinámicas de realidad y las conclusiones. Pero para pasar allí, vamos a establecer un enfoque. Este enfoque, a su vez, está determinado por lo que son mis experiencias personales, o mi experiencia personal, la función de la obra del maestro Ubaldi, el desarrollo social del ideal en pro de la nueva civilización del tercer milenio. En este sentido, la experiencia personal, puedo referir tres fases. Una de ellas, inducida por mi maestro Ramón Álvarez, era el estudio bajo intuición. ¿De qué trata esto? Trata de abordar los conceptos, se hacía con la obra y con otros textos, e inducir lo que podría ser la interpretación, esa parte del superconsciente activa en nosotros que nos va permitiendo entender ciertas cosas, esas ideas, con qué los relaciono, cómo nos lleva, te va induciendo hasta construir un canal de comunicación con esa información universal, que al principio es intermitente, pero luego se puede establecer de manera continuada. Luego, en un segundo momento, el desarrollo de la visión interna. En ese sentido, la maestra Francisca Urdaneta cumplió una función muy importante, pues me guió en cómo ir identificando esos aspectos que tienen que ver con la capacidad que el ser tiene de poder identificar
elementos psíquicos y elementos abstractos en la vida cotidiana y cómo Dios nos habla a través de nosotros mismos e ir desarrollando progresivamente, de manera estructurada, esa capacidad de poder identificar, de poder plasmar, de poder reconocer esas informaciones que nos van nutriendo como ser espiritual. Y ya en un tercer momento, el establecimiento de la revelación como una instancia permanente en la condición natural del hombre espiritual. O sea, no solamente como un aspecto extraordinario y poco común, sino ya como un aspecto, no podríamos decir cotidiano, pero sí normal. O sea, ir estableciendo lo supranormal como un aspecto que en el hombre debe establecerse, y es una de las cualidades que ese superconsciente nos está impulsando día a día, que es establecer esa comunicación con Dios. En ese sentido pasamos al segundo punto, que es la función de la obra del maestro Ubaldi. En ese sentido hay también tres aspectos. Uno teológico, que es el monismo. Ya Gilson dio una exposición extraordinaria con referente a todo ese aspecto de la obra, donde el maestro Ubaldi nos explica cómo el pensamiento de Dios existente en todas las cosas y en todas las dimensiones, espiritual, material, psíquica, energética, se manifiesta y se desarrolla, cómo va evolucionando y constituye un eje fundamental en la obra del maestro Ubaldi. Está el aspecto científico explícito en la evolución como proceso de transformación de todo lo que existe, desde lo humano, desde el cristal hasta el hombre. Y por supuesto, el aspecto social, que es el Evangelio. La obra del maestro Ubaldi toma el Evangelio como bandera y lo va colocando en diferentes momentos, en diferentes aspectos, en diferentes dimensiones, para poder ir identificando cómo el ser humano, en su proceso de transformación personal y social, va a ir instalando progresivamente y de manera inequívoca, o sea, porque no tenemos otro camino que seguir. El tercer milenio es el milenio en el cual ese proceso se establece. Y por último, el desarrollo social del ideal en pro de la nueva civilización de ese tercer milenio. En ese sentido, hay tres dimensiones también que vamos a tocar, que sería la familia, la escuela y las empresas, como espacios inmediatos al ser humano en el cual debemos desarrollar metodologías muy claras. ¿Okay? En la familia, las relaciones, los lazos, la función del padre, la función de la madre, desde niveles inclusive prenatales, ¿okay? Hasta llegar al desarrollo del sujeto cuando ya tiene una edad adulta y enfrenta la vida, o sea, ya tiene independencia y va a tomar responsabilidad de su propio destino y trayectoria. En la escuela es fundamental, la primera infancia y podría decir la adultez joven, o sea, en la parte de la adolescencia hasta llegar a bachillerato o educación media. El ser humano, digamos que establece allí todo lo que sería la estructura o es el primer escenario donde expresa sus cualidades, sus características. Entonces, desde ese punto de vista, atender a las organizaciones educativas, quizás no declarando directamente el mundo espiritual, pero sí atendiendo una dirección por valores que establezcan estructuralmente formas de funcionamiento en cual esa identidad espiritual que todos reconocemos, ese superconsciente en el cual reside nuestro verdadero yo o nuestra verdadera dimensión cosmológica, pueda encontrar espacios de expresión concretos en la vida cotidiana. Entonces, impulsar, ¿okay?, espacios de respeto, espacios de convivencia, espacios de entender al otro, espacios de trabajo en conjunto, espacios de expresión de sentimiento, espacios de desarrollo de la inteligencia, espacios de creatividad, espacios de desarrollo físico a través de la educación física, espacios de desarrollo emocional,
a través de actividades culturales, por supuesto que al individuo le son fundamentales y necesarias. O sea, no podemos dejar ese trabajo para otros y no lo podemos dejar en un último momento, o si acaso si se va a dar, cuando la nueva civilización se esté estableciendo o ya está establecida. Es necesario tomar acciones e ir a esos espacios a implementar estructuralmente las bases del nuevo milenio. En las empresas también tenemos un espacio importante de desarrollo. El ser humano pasa más del 70% de su vida en espacios laborales. Me podrían preguntar, ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo ir a un espacio laboral y hablar de las cosas del espíritu? Pues señores, hablando de clima organizacional, hablando de trabajo en equipo, hablando de liderazgo, de autoridad compartida, de honestidad, de visión compartida, de metas productivas, trabajando con la identidad y con la dignidad en modos productivos, haciendo que el sujeto tenga espacios de encuentro con la familia en su espacio laboral, tratando al empleado o tratando al compañero de labores como un ser humano más, o sea, como alguien que tenemos allí para convivir y que es tan importante como yo dentro de lo que es el proceso de crecimiento de la humanidad. La obra del doctor Pietro Ubaldi ayuda a la búsqueda de respuestas a las grandes incógnitas que se abren al tratar temas profundos como la personalidad del hombre, la civilización del futuro, la naturaleza de las cosas que nos rodean, los objetivos de la vida, las leyes que guían la evolución, entre muchos otros asuntos expuestos y tratados a través de la revelación supranatural, fenómeno que vivió el autor. Es muy importante este aspecto, porque ya en la mecánica de cómo este conocimiento llegó a la humanidad, se deja ver lo que es el futuro, lo que es la nueva civilización. Un encuentro con esa naturaleza supra del hombre, ese superconsciente que todos poseemos, esa identidad espiritual. Esta ponencia tiene como objetivo dirigir la mirada a cómo lograr los cambios necesarios a nuestra realidad, en pro de una nueva civilización, más altruista de cara al tercer milenio. Dichos cambios se logran educando al individuo. El principio de las unidades colectivas expuesto en la obra del maestro Ubaldi explica con claridad cómo las unidades mayores son constituidas por unidades menores, modelo expresado en la naturaleza por todas partes, desde el átomo a los cristales, en el mundo vegetal, animal, humano, psíquico y espiritual. En tal sentido, el hombre se constituye en el eje del cambio necesario, por lo que las acciones inmediatas para lograr la transformación sustancial de la sociedad están dirigidas a la familia, como ya decía, la escuela y las empresas, lugar de trabajo, como ambientes de influencia directa sobre ese individuo que queremos mejorar. Para indagar en tal fenomenología es necesario abordar varios aspectos o dimensiones desde lo individual del sujeto hasta lo grupal o social. Partiendo de lo individual a lo social, tocamos las posiciones mentales y los estados mentales para base de la personalidad. Allí. Lo que nos hace triunfar o fracasar en la vida son estados mentales. Ellos nos potencian o menguan. Regularmente, cuando nosotros tratamos con otros, nos encontramos con estructuras, nos encontramos ya con ciertas circunstancias, con una personalidad en desarrollo, no nos encontramos con un lienzo blanco, en el cual no hay nada y vamos a empezar a establecer una nueva creación. No, nos encontramos con información. Bien decía Sonia, nos encontramos con un subconsciente, nos encontramos con la humanidad reflejada en un sujeto, con una historia, con unos impulsos, con unas características. Y esas características están expresadas en su pensamiento, en sus emociones. Esta mente está constituida por información, memoria, almacenamiento e interacción. Funcionalmente, los estados mentales están constituidos por patrones de pensamiento, patrones emocionales y conjunto de acciones que se corresponden con esto. Estructuralmente, dichos estados mentales están precedidos por posiciones mentales y continuados en formas mentales, paradigmas, culturas y sistemas de creencia.
Esto es muy importante porque si bien los estados mentales ya tienen un peso específico y una trayectoria, un desarrollo de dinamismo, que inclusive el maestro Ubaldi habla mucho de eso, de los impulsos, de las cargas y del peso específico que pueda tener una trayectoria individual y colectiva, podemos trabajar, podemos hacer algo. Porque a través de las posiciones mentales, que es la manera, el eje, ¿dónde me ubico? Si me voy a ubicar desde lo material, si me voy a ubicar desde lo social, si me voy a ubicar desde lo espiritual, yo puedo transformar mi visión de las cosas y resignificar progresivamente mi experiencia, mi vida, la vida del otro y la existencia en general. Si comparamos a los estados mentales con un muro, podríamos decir que están compuestos por una carga de pensamiento, que son los ladrillos, una carga emocional que simula la mezcla de unión y una carga de acción que le dan expresión, existencia, sentido y espacio propio. Nuestra personalidad, a través de la herencia transgeneracional, herencia física y herencia psíquica, aspecto muy importante desarrollado por el maestro Ubaldi en su obra, el cual amplía y hace profundizar aún más los planos psicológicos y todo lo que es el trabajo terapéutico, recibe y proyecta contenidos, y estos contenidos están formados por unidades de información que transmiten órdenes y códigos por los cuales se dirige nuestra vida. En las etapas del desarrollo humano, todo este proceso se inicia desde la etapa prenatal. El individuo vive la influencia de los estados emocionales asociados a procesos de pensamiento que hacen heredar una estructura al bebé, o sea, una mente. El niño experimenta cambios asombrosos dentro del útero de la madre y en los primeros meses de la vida, siendo el primer año determinante en los patrones del desarrollo y comunicación. Esto se denomina ritmo, que tendrá en los siguientes 3 años, desde que el niño está en el proceso prenatal hasta su nacimiento y los siguientes 3 años inmediatos en esa infancia crítica. En esta etapa, de 1 a 3 años, desarrolla habilidades motoras, espaciales y construye códigos de comunicación con las personas que lo rodean, definiendo vínculos y relaciones. En la etapa siguiente, de 3 a 5 años, expresa cambios significativos en la definición de su espacio personal y sentido de pertenencia de objetos y personas. Establece como una conexión de relación, de propiedad, de vínculo. De 5 a 7 años se proyecta a la socialización básica de la edad escolar, se enfrenta al grupo y generalmente percibe el aula como la sociedad. De 7 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15 se experimentan varios procesos en el desarrollo físico, psicoafectivo y cognitivo-mental que marcan en buena parte las etapas iniciales de la adultez, precedido por una etapa de adolescencia que representa un periodo de definiciones o encuadres para la vida del adulto. Todo este proceso se da en el plano físico, psicológico, afectivo y cognitivo-mental. De allí, por supuesto, se abre de manera directa la interacción humana. En esta está determinada por el deseo, el anhelo, decía Sonia ya sobre el anhelo, y los impulsos. La intención le da dirección y signo. Esa revisión de positivo, negativo, esa revisión que tenemos que hacer, hacia dónde voy, cómo lo estoy haciendo. Signo positivo o negativo, vinculando al individuo a fuerzas que determinan la naturaleza de la realidad que lo rodea. O sea, ese signo positivo o negativo que yo le doy a mi impulso me va a afiliar, ¿ve?, a un conjunto de energías, de fuerzas, y va a establecer, o sea, relaciones que me van a impulsar o van a reforzar, ¿ve?, mi permanencia en ese tipo de estado mental, de condición espiritual. ¿Ve? Estas fuerzas son internas y externas. Están constituidas por pensamientos, emociones y conductas. A veces, desde el punto de vista terapéutico, existen muchas contradicciones al respecto, ¿no? Porque tenemos corrientes conductistas en el cual establecen un marco de referencia para crear conductas y a través de la conducta inducir
un conjunto de emociones o estados emocionales, de allí entonces poder llegar a identificar pensamientos constructivos que vayan creándose en ejes de valores del sujeto para poder crear el cambio. Otros le dan peso a la parte emocional como la panacea, como la fuente de la transformación de las cosas, o sea, el cómo tú te sientes, ¿no? Y por otra parte tenemos los reflexivos, o sea, los que te llevan a la visualización, al entendimiento, a la concepción. Tendríamos que decir que son las tres cosas, que no hay una receta, que va a depender de cuál es la mixtura, cuál es la combinación de estos contenidos en el sujeto, cómo está constituido el entorno, de qué manera, qué ha prevalecido sobre la historia de ese ser, ¿ves? Para poder dar, si se quiere, una recomendación. En este sentido, vamos entrando en las dimensiones generales de la vida humana. Fíjense que en lo que es la expresión de todo ese proceso, de lo personal, lo social, entran las dimensiones. ¿A qué se refiere esto de las dimensiones generales de la vida humana? Tenemos la alimentación y la salud como base, el sexo y la familia, trabajo y dinero, nivel social y conocimiento, creencias y revelación. En este conjunto de dimensiones se encuentran prácticamente los espacios psicológicos, sociales, físicos, familiares y personales del sujeto. Allí podemos encontrar también los escenarios fundamentales para establecer cambios. A nivel familiar, muchas veces me ha tocado recomendar que el niño participe de la preparación de su desayuno, que vaya con mami y reciba la alimentación. Inclusive, en el primer momento, en ese primer año, la forma como la madre amamanta al niño es determinante. Los tiempos. ¿Ve? Ya los psicoanalistas hablaban de pecho malo, pecho bueno, como un código de comunicación importante y trascendental para el sujeto. Eso es una historia bastante interesante que espero tener en otro momento la posibilidad de compartir. Pasamos entonces a procesos de la evolución. La evolución, en términos generales, podríamos decir que es un cambio de menos a más y que está expresada en fuerzas externas, ambiente, sociedad y cultura, y fuerzas internas, necesidad de vivir y de continuar. En estos dos aspectos, el ambiente y el impulso interno de la sobrevivencia del ser, que implica la dimensión física y la dimensión espiritual, está brevemente señalado los aspectos fundamentales del quehacer de la mayoría de las filosofías, de los sistemas de creencia, de los planteamientos económicos, de los planteamientos políticos, de toda la sociedad en general. Porque el hombre no escapa a esas formas de expresarse. Una forma externa, respondiendo a ambiente, a cultura y a su herencia de identidad, y una fuerza interna que, más allá de su necesidad de sobrevivencia, es el anhelo interno, ese vacío que no sabemos cómo llenar y que solamente Dios satisface. Esto, por supuesto, constituye el eje de las dinámicas de la realidad. Estas realidades progresan. Estas realidades también tienen tres aspectos a tratar: una dinámica biológica, una dinámica psicológica social y una dinámica psíquica espiritual. En la dinámica biológica es múltiple la manera como podemos entender la biología, porque la biología trasciende, y la obra del maestro Ubaldi nos da una visión bien diferente de lo que nosotros podemos entender como dimensión biológica, porque nos lleva desde el instinto a las estructuras fundamentales de nuestra personalidad y de nuestro pensamiento en la toma de decisión y en la construcción de nuestros ejes de interés. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros intereses son ajenos a nuestra condición biológica, o sea, son ajenos a nuestra condición humana. Nosotros yo no tengo nada que ver, o sea, yo parto de una filosofía, parto de un conjunto de estructuras éticas, de estructuras sociales, pero si vamos revisando en profundidad,
nos damos cuenta que el respeto al otro, el respeto a la propiedad, el establecimiento de los derechos humanos, tienen un profundo sentido biológico, porque es la optimización del recurso, la ley del mínimo esfuerzo, a la que todos estamos llamados y que por supuesto vamos en camino en la medida que podamos articularnos y construir a través del Evangelio la nueva civilización con un principio ético diferente, tomando en consideración otros aspectos que bien desarrolla Ubaldi en Principios de una nueva ética. Allí inclusive cuando él habla del hombre en función a la pareja, en función a la familia, en función a su dinámica erótica, sexual, y cómo transformar, cómo pasar a procesos creativos en el cual podemos trasladar esa energía vital y convertirla en fuente de desarrollo evolutivo, es extraordinario, porque es una clave muy importante para lo que es la dinámica social actual. En las escuelas nos encontramos con mucha frecuencia dificultades para poder orientar, para poder canalizar, para poder apoyar en el desarrollo del adolescente en toda esa explosión de juventud, en toda esa explosión de energía, en un querer hacer, pero un tanto desordenado. Vamos a ver por aquí. Allí hubo una pequeña confusión de diapos, ¿no? Aparecen conclusiones atravesadas, pero vamos a tratar ya ir caminando hacia las conclusiones con este gráfico. ¿Okay? En este gráfico sobre la dimensión humana se hace énfasis en el hacer. Inicialmente hemos hablado del sujeto, que ahí es, esta es. En el tener. Estamos hablando de que el sujeto en su primera etapa, en esa etapa de niño a adolescente, prevalece el tener. O sea, el tener cosas, el ubicar, el tener a mami y papi, el tener la familia, el estar en una sociedad, el pertenecer a un grupo, el tener, define en buena medida el ser. O sea, lo que me hace sentir bien, lo que me hace identificar. Este ser, a través del tener, está constituido por experiencias de aprendizaje significativo. ¿Qué significa eso? Nuestro transcurrir en esa etapa nos va llevando a hitos. ¿Quiénes de nosotros nos recuerda al mejor amigo? La mejor actividad, la actividad donde destacamos, la actividad donde de alguna manera nos sentimos realizados. Eso nos lleva a un conjunto de sentir, a tener una identidad propia, a tener un tesoro, una memoria, un registro de emociones que nos llevan a un saber a través de talento individual y colectivo. O sea, esas actividades que hicimos en grupo, esas actividades que hicimos en individual también, ¿no? Esos saberes de mí mismo, a través del tener, de atesorar, nos lleva a un conocimiento y a una interacción. Esta interacción y este conocimiento nos lleva a un proceso de ensayo y error. Nos lanzamos a través del tener y nos damos cuenta que en la medida que caminamos, tenemos que empezar a hacer cosas. Y ya en bachillerato, a una edad media, empiezan a preguntarnos, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Y qué vas a estudiar? Y la gente te dice, o los muchachos te dicen, voy a ser médico. No dicen, voy a laborar como médico. ¿Okay? Voy a ser ingeniero. No dicen, voy a desempeñarme como ingeniero. Voy a ser artista, en mi caso. No dicen, voy a desempeñarme como artista, voy a establecerme con mi actividad laboral como artista. No, dicen, voy a ser. Porque a través del hacer estoy definiendo mi ser.
Pues bien, en este proceso en el cual el individuo, a través de la voluntad del hacer, va creando una dinámica de identidad propia, se establece una necesidad, y es la necesidad de encontrar el verdadero ser. ¿Quién soy?, empieza a preguntarse el hombre en la medida que va pasando los 30 o llegando a los 40 años. ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Es cuando en ese momento se establece la necesidad de la revelación. Dios interviene de alguna manera y afecta todo este mecanismo, todo este proceso. Y entonces nos preguntamos, vamos tomando conciencia y vamos tomando libertad. ¿Conciencia de qué? ¿Y libertad para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hice? Conciencia. ¿Qué he hecho con mi vida? Quienes lo podemos hacer más temprano en nuestro desarrollo de vida es más importante. Quien lo pueda hacer de manera eficiente y de manera coherente llega a decir, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? E interviene la libertad y la voluntad. En este sentido, para concluir, cierro con un criterio que tiene que ver con el título de la ponencia. Ser de luz y tierra. ¿Por qué de luz y de tierra? Si estamos hablando de la escuela, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la vida diaria, estamos hablando de nuestras relaciones familiares, estamos hablando de cómo me siento conmigo mismo, con mis dimensiones. El ser es luz porque se relaciona con Dios. Es Dios en sí mismo y tiene una partícula de Él. ¿Ve? Forma parte del cosmos, de toda la existencia, de la eternidad. Es tierra porque lo contiene, germina. Es el principio masculino y femenino. O sea, luz masculino, tierra femenino. Donde todo, ¿ve?, ese dualismo universal que también el maestro Ubaldi describe extraordinariamente en su obra, nos va llevando y nos va dando la clave del asunto. El ir y venir del ciclo de la transformación evolutiva tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo yo me establezco en ese proceso evolutivo de transformación de lo femenino a lo masculino, de la luz que establece una revelación, de la tierra que lo cobija, que lo toma, que lo germina, que lo atrapa, que se permite, que se permea, ¿ve?, y hace que esa luz, al igual que la vegetación, al igual que nuestro planeta, dé un producto, dé un resultado. En ese proceso nos encontramos nosotros. O sea, no estamos aislados, no somos entes biológicos, físicos o espiritualistas, seres de luz aislados por allá, aparte. No, somos un ente integrado y yo creo que ese es uno de los aportes más extraordinarios de la obra del maestro Ubaldi, que nos demuestra cuál es nuestro origen, cómo llegamos a donde estamos, en qué proceso andamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna inquietud, pasamos entonces. Ahí está el micrófono. Ahí está. La pregunta es si uno cambiara los sistemas de estudio en la escuela, podría cambiar también desde el punto de vista de los muchachos para que ellos también sean creativos y imaginativos. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros trabajamos en una fundación, Fundarse, que tiene como objetivo justamente eso. Promovemos planes de formación para docentes y planes de atención a los alumnos, con miras a desarrollar la creatividad. En mi caso particular, mi eje son las artes. Promuevo la creatividad como una vía
de desarrollo de las potencialidades del ser humano. Y a través de la Fundación asistimos, o sea, en un proceso permanente de apoyo a la escuela para poder crear procesos de transformación acelerados. Esto se hace en base a un conjunto de principios funcionales expresados en un conjunto de valores. ¿Por qué? Porque es que hemos hablado mucho de la educación en valores, pero no la educación a través de los valores. La educación en valores lo que hace es declarar un conjunto de valores, están allí, esto es lo que nos guía, vamos para allá y tal, pero no establecemos una metodología que haga eficiente la implementación de estos valores en el día a día dentro de la comunidad educativa. De igual manera, esto se trata en la familia y en las organizaciones, porque cuando hablamos en las empresas sobre valores, dice, bueno, pero, ajá, ¿y esto cómo es? Si estamos en un mundo donde es todo contra todo, es de alta competitividad, mira, no, ya va. Hay dos aspectos en el desarrollo de las empresas, al igual que en la parte educativa. Hay un mundo interno, o sea, lo que llaman el cliente interno y el cliente externo. Más allá de prestar un servicio óptimo, un producto de calidad y hacer que la empresa cumpla sus metas productivas, la empresa es un espacio de convivencia, donde quienes la constituyen pasan buena parte allí. Entonces, si esa persona, sobre todo en la relación jefe-empleado, cuando ese empleado siente que su jefe toma en cuenta que existe, o sea, que ese empleado existe como alguien activo dentro de la organización, genera sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia provoca un concepto de identidad, y esa identidad va a hacer que esa empresa acelere sus diferentes criterios de producción y hace que el individuo coloque un algo más. Esa es la idea, que salgamos de esa concepción materialista de las cosas. O sea, no basta vender un producto, sino vender un producto que genere un cambio, una satisfacción en el otro. Y tú dirás, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo espiritual? Lo tiene que ver todo, porque son principios funcionales de la vida. Y lo que tú aplicas, fíjate una cosa, la gente a mí siempre me hace una pregunta: ¿qué hace un artista plástico metido en cuestiones de desarrollo organizacional? ¿Qué hace un artista plástico tratando con psicología? ¿Qué hace un artista plástico con esto, con aquello, con lo otro? Todo. ¿Por qué? Cuando tú vas a un niño o vas a una persona y empiezas a establecerles estructuras de desarrollo de creatividad a través de la mano, en un ejercicio artístico o plástico, ¿qué sucede? Que esa creatividad o esa plasticidad que el sujeto toma o aprende o adquiere, lo va a aplicar en todo. O sea, tú no puedes ser creativo en una cosa y no creativo en otra. O sea, cuando un niño a través de un ejercicio, o un adolescente a través de un ejercicio, logra evacuar una carga emocional que lo está matando, ¿okay? Y que le está causando un conjunto de distorsiones en su salud, pero sobre todo una incomodidad existencial, porque no sabe cómo darle vuelta a eso, y lo vomita, lo saca dentro en un ejercicio que pudiese ser terapéutico o grupal también. Esa evacuación o esa salida de ese proceso le sirve para todo, porque va a ser un mejor padre cuando llegue a su familia. Va a ser un mejor compañero, ya no es esa persona ogro que es difícil de tratar. Y por supuesto, eso va a hacer que su pensamiento se relaje, que pueda identificar ritmos en su vida y que pueda establecer momentos de reflexión consigo mismo. Si tú le hablas a alguien sobre procesos espirituales, sobre lo que podría ser esto o aquello, mira, el tercer milenio, viene el espíritu, vamos a hacer una fanfarria, pero esa persona está atormentada por su estado espiritual, por su estado mental, no haya cómo, no sabe ni siquiera, casi que te agrede cuando tú le dices algo referente que se salga de sus intereses inmediatos y no le das un puente, una manera de que eso baje. Y eso pasa en las escuelas, o sea, las escuelas llenas de violencia y de muchas otras cosas, y creas unos espacios que por lo menos se pueda respirar. Lo han dicho muchos docentes. Cuando tratamos con docentes, dices, por fin, un espacio donde me escuchan. Por fin, un espacio donde la institución puede recoger mis inquietudes. Por fin puedo opinar sin tener encima una sanción. Por fin puedo decir que soy diferente.
¿Ve? Es una gran oportunidad la que tenemos, ¿ve? Al ir colocando pequeños cambios en función de una nueva civilización que se construye día a día, desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu escuela, desde tu ciudad, desde tu país, desde tu continente, desde tu mundo, para todos nosotros y para el futuro. Gracias de nuevo. ¿Otra pregunta? Ah, yo pensé que era una sola. Y me extendí. Señora, disculpe. Vamos a hacerlo así. Lo arrecho. Ajá. ¿Cuál es el mecanismo de la revelación? Ok, hay un mecanismo básico para poder encontrar la revelación y se llama intimidad con Dios. La intimidad con Dios, o en otros puntos la llaman intimidad con el Espíritu Santo, intimidad con lo divino, tiene que ver con que empieces por reconocer tu condición espiritual. Esto suena complejo, pero generalmente el individuo necesita pasar algún tiempo o alguna experiencia fuerte en su vida o tener ya una inquietud que lo mueva en este sentido, porque no es una postura intelectual. No es que tú lo leíste en un libro, ¿ve? Y puedas agarrar y decir, bueno, yo voy aquí a tomar un espacio y voy a poner aquí unas cosas y tal, y un aroma, y eso ayuda. Por supuesto que ayuda porque te ubica, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que ver con tu movimiento interno, tiene que ver con tu inquietud. Entonces, cuando tú tienes esa inquietud, esa hambre, esa necesidad, ese grito que no hayas cómo tocarlo o cómo apagarlo, ¿ve? O simplemente tienes el vacío, porque si, a veces la inquietud se manifiesta en vacío. Y ese vacío comienza diciendo uno, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué ese señor puede hablar de intimidad y puede hablar de revelación y yo no puedo hablar de intimidad y no puedo hablar de revelación? Si yo también tengo, él dice que yo tengo lo que están hablando, ¿eh? Que hay un superconsciente, que hay esto, que hay aquello, y empiezas a incomodarte, empieza esa inquietud. Ah, pero sales y se te olvida. ¿Okay? Tienes que rescatar la inquietud. Por allí comenzamos. Tienes que volver a encontrar esa inquietud. Y si se te olvidó, colócalo en un papelito y escríbelo en el espejo y ubícalo por ahí, porque es una decisión. La intimidad con Dios es una decisión interna. Algunos llegamos a ellas por desespero, o sea, por situaciones que nos van llevando en situaciones fuertes en la vida. Pero si la queremos establecer como una manera de encuentro, por ejemplo, si a mí me toca un grupo de estudiantes y me dicen, profesor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo voy yo a entrar en un proceso de revelación? Yo quiero experimentar algo como eso. Digo, bueno, mira, obsérvate, escúchate, ¿ve? Vamos a observar tu diálogo interno de que está lleno, ¿okay? Y vamos a guardar silencio en ese interno, en ese diálogo continuo que nosotros mantenemos, dándonos razones de una cosa y de otra, como decimos nosotros aquí en Maracaibo, pagándonos y dándonos el vuelto. O sea, nos pagamos y nos damos el vuelto. Sí, pero no, porque tú sabes, porque aquello, porque lo otro, porque... O sea, mantenemos un diálogo interior. Necesitamos cesar un poquito ese diálogo interior para empezar a escuchar. Y lo primero que escuchamos es el vacío. Pero yo te aseguro, el maestro Ubaldi lo asegura y yo lo comprobé. Comenzad por no negarla y ella aparecerá. No podemos entrar en desespero. No, pasó 5 minutos y la revelación no apareció. Entonces eso no existe. Entonces tratamos de ir hacia Dios colocándole alcabalas. No podemos colocarle alcabalas a Dios. Tenemos que entregarnos realmente con honestidad y con amor. O sea, darse. Y sí tener una intención muy clara. Si me preguntas en lo personal, yo te podría decir que revisa tus intenciones. O sea, revisemos nuestras intenciones. ¿Cuál es tu intención cuando vas hacia la intimidad? ¿Cuál es tu intención cuando vas hacia el mundo espiritual? ¿Ves? Si esa intención es verdadera, profunda, te puedo asegurar
que Dios no es sordo. ¿Ve? Y va a saltar de cualquier parte tu respuesta, tu manera. En el sistema de creencias que tú tengas, en la forma como te estés llevando, Dios se manifiesta. Pero tenemos temor. Pedimos a veces cosas, pero ya va, Dios mío, habla, pero ya, no, así no. ¿Okay? De otra forma, de otra manera. Por eso digo que hay que revisar las intenciones y cómo son nuestras estructuras de pensamiento, cómo es esos estados mentales en los cuales estamos montados y empecemos a hacer un trabajo para que eso se manifieste. Buenos días. Tengo dos preguntitas, corticas. Dígame. Cuando hablaste del empleado, ¿verdad? Ajá. Que está enfrente del supervisor, hablaste de algo de que hay como unas enseñanzas donde lo integran, etc. Primero, ¿cómo se hace con aquellos empleados que no se quieren integrar? Dos, hablaste de la actividad de conocimiento para los niños cuando van empezando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se integran y cómo hacen verdaderamente ellos para que ellos vean cuáles son su creatividad y para dónde va a dar esa creatividad si en las instituciones, colegios, universidades no se plasma eso? Esas son mis dos preguntas. Ok, en cuanto a la primera, que nos dice, ¿cómo haces para que un empleado se integre? Págale para que se integre. Generalmente, cuando nosotros hablamos en ámbitos laborales, o sea, hablamos primero con el dueño, le decimos, ve, mijo, esto te va a costar plata. O sea, cambiar a la gente te va a costar dinero, porque tú eres el dueño de la empresa y tú tienes que pagar el espacio inicialmente para que la persona pruebe lo bueno de las cosas y quiera cambiar. Ya después, en actividades sucesivas, los empleados, mira, vienen los sábados, vienen los domingos, pero en el inicio niegas a priori, o sea, otra vez, no, si a mí no me están pagando para eso. Pero yo estoy cumpliendo una función X y listo. ¿Ve? Se adaptan a la cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tuvimos una experiencia bien bonita en la fundación de trabajar con la gente del CENIAP. O sea, el CENIAP es la gente que trabaja aquí con los impuestos, para la gente de Brasil. ¿Y qué pasaba? Que nos llevaron los supuestos 30 rebeldes del CENIAP. O sea, los que estaban creando problemas a nivel del estado Zulia, ¿no? Y allí inclusive había un ex coronel del ejército, te puedes imaginar, ¿ya? ¿Qué sucede? La postura de resistencia era enorme, pero era en horario laboral, o sea, tenían que asistir. Bueno, terminaron pidiéndonos nuestros teléfonos y nuestras cuestiones, nuestros contactos, para unos ciclos continuados en cada una de sus dependencias. Pero el jefe tiene que cancelar, o sea, tiene que pagar esos espacios. Las cosas no se dan por generación espontánea y estás en una sociedad donde se mueve, ¿ve?, a través de elementos económicos, sociales y eso o sea, lo espiritual no escapa, ¿ve?, a todos esos procesos. Podríamos decirte, ejemplo, en la gran síntesis, puedes ir a el Estado y su función, por dar una referencia en la obra del maestro Ubaldi, el Estado y su función, el jefe, es un capítulo específico, donde te da un perfil del rol del jefe. ¿Y a qué estamos llamados? Nuestra responsabilidad. En cuanto al niño, ¿hacia dónde va la creatividad? La creatividad del niño va a su vida. ¿Okay? Las escuelas están en crisis, ¿sí? Hay una crisis, si se quiere, de interpretación de programas. O sea, porque en el programa hay cosas muy bonitas. O sea, hay contenidos donde se dice, bueno, debe el niño hacer estas actividades, aquello y el otro. Pero cuando vas al docente, que es el que administra ese programa, dice, yo no sé cómo hacer eso. Pero no, bueno, yo lo pongo a recortar, pongo a hacer esto, lo que tradicionalmente se va ubicando. Entonces, en ese sentido, también las instituciones educativas tienen que buscar apoyos especializados, o sea, apoyo profesional, para llevar a un nivel más alto la educación de ese niño. Y que ese proceso involucre a la familia. Por ejemplo, también tenemos una experiencia en ese sentido a través de la fundación, en el cual muchas actividades en los colegios involucran a la familia. O sea, vamos a hacer una actividad familiar, creativa, donde vamos a pintar, y los padres dicen, ¿yo qué hago acá? ¿Ve? Y nos encontramos con padres que era la primera vez que se sentaban con su niño a hacer una actividad
a través de pintarse la carita o qué sé yo, una cantidad de cosas, y terminaban llorando, abrazando a sus niños. Yo no sabía que caminaba así, yo no sabía que le gustaba esto, yo no sabía que se comportaba de esta manera, yo no sabía que tenía esta inclinación, no sabía. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está llevando a un diario vivir, ¿ve?, de la mañana a la tarde, entubados, ¿ve?, en una productividad estéril, materialista, ¿ve?, sin considerar la dimensión humana, ¿ve?, y sobre todo una dimensión humana cargada de una realidad espiritual. Yo creo que ya la última para concluir. Buenos días. Desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista espiritual, ¿cómo enfocaría al maestro Ubaldi? Yo creo que me han salido al camino con una de las preguntas más complejas que me pudieron haber hecho. Cualquier cosa que diga voy a quedar corto. ¿Me entiende? Bueno, ¿qué le puedo decir? Extraordinario, ser que vino a cumplir una función. Desde el punto de vista intelectual, desborda su época en sobremanera. Desde el punto de vista espiritual, todavía no tengo ni formas de ver en ese sentido. O sea, apenas vamos entrando. Yo simplemente soy una persona que, gracias a otras personas que he mencionado al inicio, estoy donde estoy. Gracias porque ellos alcanzaron niveles extraordinarios en los procesos espirituales y lo plasmaron en mi persona, ¿ves?, que sin dejar posibilidad de negación, es que estoy aquí. Entonces no creo que sea yo quien pueda darle un comentario al respecto de lo que podría ser la trascendencia espiritual del maestro Ubaldi. Ajá. Buenos días. Bueno, más que una pregunta es una inquietud. Yo tuve la dicha de criarme en una barriada. Ajá. Y veo uno con tristeza realmente el problema social, inseguridad, violencia. ¿Dónde está el foco? Las autoridades han implementado en Brasil, precisamente Brasil, México, Colombia, grupos de exterminio. Eliminamos delincuentes, pero día a día eliminamos 5, surgen 15. Vemos que el problema radica en lo que puede transformar una sociedad, el amor. He tenido la dicha de estar en una barriada, de sentarme con el delincuente, decirle: papá, ¿qué estás haciendo con tu vida, man? Y le hablo su lenguaje. Te van a dejar pegado, papá, ¿qué pasó? Ya tuviste una oportunidad de vida, estuviste interno, te dieron tu disparo. Bueno, he tenido esa dicha de compartir con todos esos muchachos. Y mi inquietud es realmente la fundación como tal, ha de hacerse un trabajo a nivel de lo más humilde, que son lo que realmente este tipo de actividades poco le llama la atención, así tú lo invites, ¿no? Y los grupos religiosos, con las herramientas que tienen, ellos van a hacer una actividad bellísima, tortas, cuestiones, conocimientos básicos de electricidad, un compartir muy agradable, pero es una vez. De repente no lo vemos más en un lapso indeterminado de tiempo. O sea, la importancia del trabajo continuo para poder contribuir al cambio de esta sociedad. Una sociedad que día a día nos hacemos más violentos, donde la tercera, esta guerra está montada allá, donde tenemos actualmente suficientes herramientas para quemar casi todo el planeta, donde los niveles de violencia, entonces vamos a trabajar la raíz, precisamente allí. Yo me siento con los niños en las barriadas y les digo que los amo. Yo siempre dije desde pequeño, cuando yo expresé el amor y lo diga verbalmente, porque sale desde mi real ser, yo le llamo el real ser, esa chispa divina, como el hombre le quiera llamar, las diferentes culturas, ese real ser que tenemos en nosotros, y que hemos de cristalizar día a día en nuestra vida para poder hacer de este mundo algo diferente. Como lo decía Gandhi, yo quiero ver en mí el cambio que quiero ver en la sociedad. Ser tú ese cambio para poder transformar esta sociedad. Sabemos que es un proceso. Una era viene a crear cambios. La era entró de 60 y pico. Y estamos conscientes que nacimos en un sitio privilegiado. Un sitio donde hay millones de seres de luz en estas tierras y que vienen precisamente a transformar esta sociedad. Y somos nosotros, todos nosotros por haber nacido en esta tierra prometida y que desde lo más humilde, brindando amor,
a esos niños que tanto requieren, que desde que se paran, palabras obscenas, violencia. Yo tuve la oportunidad en Caracas de sentarme con los niños de la calle y decirles, ¿por qué papá estás en la calle? ¿Por qué estás allí? Los abrazaba, los besaba. Me decían mis amigos, están hediondos. No me importa. Los amo y me duele verlos en la calle. Me decían, yo preferí coger la calle porque hay un padre que me maldecía de que me paraba hasta que me acostaba y el abrazo. Yo trabajo mucho en las comunidades, ¿no? He tenido la oportunidad a través de los consejos comunales llevar un mensaje. De hecho me dicen el pacificador. Me han puesto ese brochacita tan bello, ¿no? Entonces pienso que ha de haber un trabajo permanente, ¿no? Claro. O sea, la inquietud con respecto a la fundación y que este sea lo que pueda aportar, integrarnos a la fundación, hacer un trabajo de base y permanente, para que realmente se den frutos de aquello. Sí, sí. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Sí. Muchas gracias. Pues fíjate que me tocaste un punto que, verdad, se pasó. O sea, se me pasó. Y es relevante. Muy, 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 muy importante. Quizás uno de los más importantes de todos los que debí haber dicho. Y es con respecto a la función de la obra del maestro Ubaldi. ¿Por qué la obra del maestro Ubaldi? ¿Por qué este tipo de actividad en este momento donde hay otras cosas que son como más urgentes? ¿Okay? La situación económica, la situación política, la situación de esto, la situación de aquello. Resulta y acontece que la humanidad está en un momento, y la humanidad somos todos, en el cual nos queremos regresar. O sea, ¿y regresar a qué? Regresar a ese ser primitivo del que hablábamos, por temor a ser ese ser superior, porque siempre tememos lo desconocido. Entonces, yo hacía un símil cuando trataba de ensayar lo que yo iba a decir acá. Decía que yo me sentía, la gente me preguntase, ¿cómo te sientes tú en este momento, desde el punto de vista como ser humano? Bueno, yo me siento como un simio que va al espacio. Claro, con un poquito menos de pelo. ¿Me entiendes? O sea, como un ente primitivo que ha evolucionado tecnológicamente, pero con todo el respeto que me merecen los simios, en un estado todavía evolutivo que no se corresponde. ¿Ok? Y es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no se corresponde a una evolución tecnológica, ¿ve? Y el maestro Ubaldi, que vivió entre guerras, justamente lo percibió y lo declaró y lo promulgó a través de la obra, cómo el biotipo humano tenía que evolucionar, no solamente ya desde el punto de vista externo, tecnológico, científico, sino interno. De hecho, hace una referencia en la obra donde dice que para la nueva civilización es mucho más importante la evolución interior que los viajes estelares, la búsqueda, ¿ve?, en el espacio exterior, que tenemos que resolver asuntos más urgentes como el social que señalaba el amigo, como el moral, ¿ve?, de la familia, como la identidad del sujeto, ¿ve?, como su propósito de existencia, ¿ve?, sobre este planeta. Si no hay otra pregunta. Estamos listos. Gracias.